Por el plano, tiene como decirte, el plano para el pueblo, no he visto nada todavía, ¿entiendes? Hoy se cumple el aniversario del anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 12 meses de avances en el campo diplomático sin adelantos sustanciales en la calidad de vida de los cubanos. 12 meses de diálogos entre Barack Obama y Raúl Castro, impulsados incluso por el Papa Francisco. Imágenes históricas como el apretón de manos entre los dos mandatarios y las banderas antagónicas elevadas en las embajadas de ambos países. Sin embargo, en casi un año, más de 43.000 cubanos han migrado a la Unión Americana y en las primeras 2 semanas de diciembre, 1.500 han sido detenidos de manera arbitraria por el régimen castrista. Deshielo entre Estados Unidos y Cuba. La Guerra Fría, sostenida durante medio siglo entre ambas naciones, comenzó a descongelarse hace un año con un anuncio simultáneo. Barack Obama, vestido de civil desde la Casa Blanca. Pondremos fin a un enfoque obsoleto que durante décadas ha fallado en hacer avanzar nuestros intereses. Más bien, comenzaremos a normalizar las relaciones entre nuestros dos países. A la misma hora, pero vestido de militar, habló el líder del régimen castrista desde La Habana. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Aún en medio del acuerdo, los discursos antagónicos, las exigencias de la única nación que desde hace más de 50 años mantiene una dictadura. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Washington, en medio de las críticas, sosteniendo un discurso más flexible. Estamos tomando pasos para incrementar los viajes, el comercio y el flujo de información desde y hacia Cuba. Se trata fundamentalmente de apertura y libertad, y también expresa mi creencia en el poder del compromiso pueblo a pueblo. Pueblo a pueblo. Un año marcado por grandes hitos. La reapertura de embajadas. Un pueblo que cuida a sus abuelos y que cuida a sus chicos y a sus jóvenes tiene el triunfo asegurado. La visita del Papa Francisco a la isla y una imagen para la historia durante la Cumbre de las Américas. Pero el deshielo parece enfocarse en lo diplomático, sin mayores repercusiones en el día a día de los cubanos. Los cubanos llevan mucho tiempo yéndose y esa es la solución que encuentran, porque aquí no hay buenos salarios, no hay buenas opciones de trabajo. Aunque seas profesional, no te alcanza el salario ni para el desayuno de un hijo. El primer aniversario del inicio del restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington llega entre la crisis de los miles de cubanos varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, un fenómeno que tiene su argumento en el temor de que Estados Unidos revoque su ley de ajuste y acabe los beneficios migratorios que el país otorga a los inmigrantes. Queremos ir a Miami. Desde octubre de 2014 y hasta el pasado mes de septiembre, más de 43.000 cubanos han migrado a la Unión Americana. En la isla quedan quienes sí ven beneficios tras la flexibilización económica y la llegada de turistas estadounidenses que ahora pueden visitar la otrora isla prohibida. Pues que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han manifestado de una forma satisfactoria, no del todo, pero sí de ahí para acá notamos bastante mejoría, notamos mucho flujo de turismo. Hemos estado más tiempo llenos que vacíos, que bueno, para nosotros es muy importante porque podemos pagar nuestros impuestos y nos queda dinero. También están quienes continúan en tierra cubana pero a la deriva, por considerar que un régimen antidemocrático los sigue reprimiendo. Según la ONU, solo en las 2 primeras semanas de diciembre 1.500 personas han sido arrestadas de forma arbitraria en Cuba. Y hoy, cuando se cumple un año del anuncio simultáneo, el discurso de Raúl Castro sigue intacto, pidiendo el fin del embargo.
Olvídate de eso, que él toda una vida no ha engañado a nosotros, de que el bloqueo es el que tiene todo esto destruido, que nosotros no progresamos ni nada, es el bloqueo. Cuando quiten el bloqueo, ¿qué va a decir él? Y para hablar de los derechos humanos en Cuba, un año después del deshielo, vamos a saludar en nuestros estudios en Miami, Florida, a Ramón Saúl Sánchez, presidente del movimiento Democracia. Además, es promotor de los derechos civiles y humanos para Cuba a través de la no violencia. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Andrea. Buenos días, Ruth. Un saludo a toda nuestra América y a todos los que en el mundo nos sintonizan. No, al contrario, un gusto tenerlo aquí y justamente estamos hablando de estos 12 meses, lo que ha transcurrido en estos 12 meses, señor Sánchez. El principal reto de la isla es pues arreglar cuanto antes su economía. Sin embargo, los cubanos que viven en Cuba dicen que quieren tener una mejor calidad de vida, no más represión, tener más libertad. Este acercamiento bilateral no ha significado una mejora sustancial de los derechos humanos y las libertades individuales en Cuba. ¿Qué hace falta a su criterio? Aunque me gustaría decir lo contrario, porque pienso que sí hace falta el acercamiento, sí hace falta reformas, sí hace falta voluntad política para cambiar el entorno cubano. Desgraciadamente, los Estados Unidos se ha abierto a Cuba, pero el régimen de Cuba no se ha abierto a su pueblo, se ha abierto a los Estados Unidos. O sea, hay una mejor relación de gobierno a gobierno, no hay duda, pero de hecho hacia la población continúa brutalmente el régimen de Cuba practicando la represión contra las voces que se levantan reclamando pacíficamente cambios, inclusive el propio gobierno de los Estados Unidos ha tomado algunas medidas para reducir el contacto interno con la disidencia cubana. Por ejemplo, le ha limitado el acceso a la embajada, donde algunas veces iban muchos opositores, o regularmente iban muchos opositores, como lo hacen con otras embajadas, la embajada húngara, la embajada española, para poder contactarse con el mundo externo, para poder recibir información, para poder diseminar información en relación a los derechos humanos y el cambio pacífico en Cuba. Así que al evaluar este año, lo evaluamos diciendo ha habido un incremento enorme de la represión. El día 10 de diciembre se vio en las redes sociales, se vio en la prensa cómo el régimen reprimía brutalmente a los activistas que recordaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay una imagen icónica de esto donde un grupo de 5, 6, 7 agentes de la seguridad del Estado le dan tapabocas a un joven cubano que grita viva los derechos humanos, viva la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se siguen golpeando a las mujeres, se sigue dividiendo a la familia cubana. Hay un éxodo masivo a través de todo el continente. Hay personas en este mismo momento perdidas en el mar que no sabemos de ellas. O sea, para el pueblo de Cuba, estos cambios que están sucediendo por ahí arriba entre gobiernos no les ha llegado a ellos. Señor Sánchez, Andrea Bernal lo saluda, gracias por acompañarnos. Sin embargo, hay un anuncio del presidente Barack Obama de visitar Cuba. Con este anuncio, quizás algo podría estar negociándose detrás. Sobre todo, Barack Obama ha tocado que visitaría Cuba si la situación de los derechos humanos en la isla tiene un giro. Ojo, que Cuba ha dicho que Barack Obama es bienvenido, pero no para tratar temas internos. ¿Los derechos humanos son temas internos? Por supuesto que no. Los derechos humanos, si hay algo universal, son los derechos humanos. Pero el régimen de Cuba es mago en usar la retórica y cambia el contenido de las palabras de acuerdo al beneficio político que le quiera sacar. Los derechos humanos deben ser respetados siempre. Y yo pienso que es una de las cosas en que ha fallado la administración en este enfoque y han fallado los presidentes de América Latina. Tenemos una crisis migratoria y se dice que es por la ley de ajuste cubano, la posibilidad que la levanten, cuando en realidad esto se origina en que hay una tiranía brutal en el poder que no deja empoderar al ciudadano cubano. Se están hablando de reformas económicas, pero el régimen no permite que el ciudadano cubano avance y se empodere económicamente, porque si lo hace, entonces en lugar de estar pensando en el próximo plato de comida, ya tiene espacio para pensar en el próximo presidente, que no lo ha tenido en 56 años. O sea, yo creo que el enfoque debe ser poniendo arriba, en la cima de la agenda de intercambios, de diálogo, de negociaciones,
la cuestión de los derechos humanos, y hasta ahora esa parte parece ser la última, porque el régimen muy hábilmente lleva a todos los países a sentirse acomplejados de no hablar de los derechos humanos en Cuba, porque bueno, ellos lo ven de una forma distinta, o sea, como el ladrón o el asesino ve distinta a su víctima que la sociedad normal, ¿no? Ellos pueden asesinar, ellos pueden robar, y eso para ellos es simplemente otra actividad, no lo que interpreta la sociedad que es un asesinato o que es un robo. En el caso del régimen de Cuba es la misma cosa. Claro, justamente usted ha tocado un punto importante. En Cuba persisten dolencias democráticas como la existencia de un sistema de partido único, el Partido Comunista, cuyos miembros son nombrados en elecciones que no son ni libres ni justas, eso lo sabe todo el mundo, y que controlan tanto candidatos como a los votantes. ¿Esto cambiará a largo plazo? ¿Usted cree que esto debería también ser un punto en este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? No, mira, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no van a liberar a Cuba. Ni el embargo tampoco va a liberar a Cuba. Está muy mal un pueblo que piense que una ley extranjera lo va a liberar. Al contrario, lo que ha hecho el embargo, desgraciadamente, es fungir como una especie de yunque en el cuello de los cubanos en todas estas 56 años. Ningún beneficio, todo para el régimen de Cuba. Le permite un aval político. En el mundo, todos los años el mundo vota en contra de los Estados Unidos y por extensión en contra de las fuerzas opositoras, y le permite mucho dinero que saca el régimen de Cuba de las transacciones de familiares, porque suceden bajo dinámica de prohibición en vez de bajo dinámica de mercado y de competencia. Así que lo que va a cambiar dentro de Cuba es cuando el mundo diga, caramba, estos seres humanos que vemos saliendo por donde quiera, corriendo, huyéndole a esta dictadura, reclamando a las mujeres dentro de Cuba el cambio y siendo golpeadas, los disidentes 1.500 en un mes siendo arrestados, y que el mundo no quiere ver porque está fascinado con dos dictadores vitalicios, militarotes sentados en el trono. Cuando el mundo empiece a ver lo genuino que son esas personas, que no son agentes de ningún imperialismo ni de ningún gobierno, son simplemente los ciudadanos de un pueblo cansado de ser atropellado, entonces las cosas van a comenzar a cambiar, porque dentro de Cuba sí hay oposición. A pesar del terror, a pesar de que se reprime brutalmente a la gente, de las técnicas y tácticas psicológicas que emplea el régimen, de las divisiones, de querer sacar del país a todas las personas, y ya no se fusila formalmente como antes, que se fusilaron a miles de seres humanos simplemente por tener un criterio distinto al régimen, pero todavía hay asesinatos extrajudiciales, accidentes entre comillas, personas que se mueren de pronto, como Osvaldo Payá Sardiña, como Laura Pollán y otras personas que dicen que son accidentes, dicen que le dio un infarto, pero todo el mundo sabe que son asesinatos políticos. Cuando esa oposición dentro de Cuba, cuando esas personas que están reclamando democracia, como lo hicieron en Venezuela, cuando sea escuchada por el mundo, cuando el mundo deje de enfocarse simplemente en las cuestiones externas, cuando el mundo corte el cordón umbilical que desgraciadamente está colocado en Washington, ya sea para los adeptos a Washington o los que están en contra de Washington, y se enfoquen en lo que es la realidad, que es que este pueblo lucha contra su tirano, el pueblo de Cuba va a ser libre. Señor Sánchez, y brevemente, con ese contexto que usted nos está dando, el presidente Barack Obama debería hacer esa visita a Cuba el próximo año como lo ha anunciado. Él ha puesto unos peros, sin embargo, podría darse. ¿Debería hacerlo el presidente Barack Obama? ¿Oficializar esa visita? Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que todos los presidentes que visiten Cuba debían a la vez pedir reunirse con la sociedad civil, reconocer, darle legitimidad, ayudar a que el mundo vea la realidad de ese pueblo. Yo pienso que sería fructífero solamente si se va a reunir con la oposición dentro de Cuba y si de alguna manera contribuye como factor de solidaridad a que se comience a abrir esa sociedad. El régimen de Cuba se abrió a los Estados Unidos, pero desgraciadamente, como se lo pidió el Papa anteriormente, desgraciadamente todos los papas se lo han pedido, no se ha abierto a su propio pueblo. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia y promotor de los derechos civiles y humanos para Cuba a través de la no violencia. Un buen día para usted y nuevamente gracias. Gracias.